Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y esto que veis a mis espaldas, esto que me sirve como fondo, se mueve un poco porque no tengo pantalla verde y lo he hecho así, de aquella manera. Bueno, pues es Engerulmud, una ciudad de nueva construcción que, como veis, es un capitolio con 4 casitas alrededor. Pues es que este programa va de eso, de nuevas ciudades, de cómo ahora que Europa está paralizada y muerta de miedo, pues en otros sitios hay una dinámica de constructiva feroz en el llamado tercer mundo. Y en fin, de todo eso, de lo que sé muy poco, nos va a hablar nuestro amigo Fernando Cañas, que tenemos al otro lado. Ahora le damos paso. Un momentito, aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Ricardo, ¿y tú? Pues muy bien, tengo en Angerelmut, que no me acuerdo de qué país es esto. Palaos, una superpotencia. Y como ves, la Palaos, idea son del dos igual. programa, hoy vamos a hablar de megaproyectos, de ciudades que ya están hechas, ciudades que están por hacerse. De hecho, en Germult está al mismo nivel que Neom, que tienes por ahí también la otra foto que es maravillosa, que es una Mm. megápolis. Pero quitando un poco las burlas, sí vamos a hablar de capitales que se están moviendo con proyectos millonarios, megaproyectos, proyectos de Smart Cities, ¿no? Que curiosamente se están dando todos fuera del contexto europeo y del contexto norteamericano. Es muy curioso. Entonces, como estamos ahora con esta cuestión de parece que tenemos que ir a la guerra, parece que tenemos que hacer un montón de chorradas, pues es curioso como en otras partes del mundo han decidido que en lo que prima es una idea de desarrollo y aunque ahora mismo no podemos tener ni casa, ¿no? Porque ahora mismo en las ciudades españolas no se construye, pues hemos decidido que eso de construir y desarrollarse es una cuestión para otros países, no para nosotros. Así que vamos a hablar de, pero en secreto, para que no nadie lo sepa, de malvados destructores ecológicos que están decidiendo construir porque no les importa el planeta y sí el desarrollo económico. Sí, ¿Esto es esto es una instantánea de dónde es esto? Neom, Arabia Saudita, el megaproyecto que va, mira, comparado con, aquí, mira, esto es como tiene que acabar, esto es como está hoy en día, y espera, este link que te voy a pasar es como se supone que tiene que acabar, así. Para los que nos escuchen por iVoox, esto es un barracón infame. ¿Cómo que un barracón infame? ¿Tú no ves no lo ves igual este barracón con el artículo perdona, de la Universidad de Navarra de la Meca futurista de Arabia Saudí? Así la podemos poner aquí. Vamos a ponerlo aquí también, para que se vea. Esto es Vamos, Neón vamos. hoy y esto es lo que Un momentito que lo vamos a poner para que la gente lo vea. las sutiles diferencias. Pues Exacto, para las los oyentes sutiles. de ebook se ve un edificio de una planta de ladrillo blanquecino con unas matas secas, ¿no? Una bicicleta y una tubería roja, ¿no? Y es lo que se ve porque nos estamos adelantando, pero hay gente que se le está pagando por irse a Neón, porque el problema que tiene este megaproyecto, como todos los que vamos a hablar hoy, es que no consiguen atraer gente. Y luego esta foto que está un poquito más abajo en el artículo, un Ah, no, poco, pero me equivoqué. Espera, me estoy haciendo es este, pero hay que bajarlo un poquito, baja un poquito. No, no, no es ese, no es ese. Sí, sí, Es sí, es este. Neón, Que la meca no. futurista. Espera, que no, es que me he equivocado del todo. Este no es neón. Perdón. Ah, sí, sí, sí que es, sí. Sí, baja, baja, Perdón. es ese. Baja un poquito y ya está, para que lo vean los oyentes. Neón, la meca futurista. Bueno, Y mira, para, mira, mira qué maravilla de edificios. pues eso es lo que deberá ser Neón si consiguen atraer a 1 millón de personas a vivir al barracón este que has visto. Ah, o sea, el barracón es provisional, es la casa de los obreros. No, el barracón es lo que hay ahora de Neón. La idea es que si se tiene que desarrollar hasta ese punto. Porque Neón tiene los típicos problemas de una megaciudad en construcción. No tiene gente, no tiene incentivos y no tiene infraestructura. Pero están intentando atraer gente para demostrar que ese proyecto es viable. Entonces, esto es Neom hoy en día, donde viven un montón de influencers. Y esa foto que has puesto de Rascacielos, una ciudad del futuro, es lo que será Neom en el futuro. Pero De mientras aquí quieren llegar tanto, aquí. Pues de aquí, mientras tanto, hay que vivir ahí. Y entonces están haciendo una agresiva campaña que se ha criticado mucho con influencers a los que les pagan por vivir ahí, mamás con niños principalmente. Entonces dicen, ¡qué fantástico es Neón! Y ves un barracón y unas infraestructuras, pues muy poca cosa. Porque necesitan atraer gente para que Neón y The Line sean viables. Pero vale, ya te entiendo. O sea, hay que quitarlo
Para que hay que mandar ahí los influencers para que digan las 1000 maravillas de Neom, ¿no? Pero Neon y The Line son megaproyectos con una gran inversión de capital de futuro. Pero si quieres, vamos a empezar hablando de esa ciudad que porque vamos a hablar de capitales que se están moviendo y megaproyectos oficiales que están desarrollándose en el mundo, ¿no? Y pues, ¿qué podemos hablar de Engermuld? Pues es la capital de Palaos. Costó 45 millones de dólares, nada más. Está baratito. ¿Qué pasa? Que, como hemos visto, es una ciudad que es un Capitolio y 3 casas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene curioso esta ciudad? Primero, que fue uno, como todas las capitales, un intento de centralizar, desarrollar, crear mejor conectividad, pero ¿a qué no sabes quién pagó esta capital? ¿Quién? Sorpréndeme. ¿A qué no sabes qué país reconoce Palaos oficialmente como... Pues Palaos reconoce a Taiwán. Y la nueva capital fue un pago de Taiwán por el reconocimiento diplomático, porque Palaos es de los pocos países que sigue reconociendo a Taiwán como la China oficial. Así que Palaos, ¿dónde está Palaos en exactamente? Micronesia, en el Océano Pacífico. O sea, son unas islitas. Entonces, es un gasto diplomático de Taiwán para mantener el reconocimiento de Palaos como que mantengan a Taiwán como su reconocimiento como país ante las Naciones Unidas. Entonces, hemos visto esa pedazo enorme capital que ha costado una fortuna y que, como vemos, ha sido espectacular. Pero ahora, hablando en serio, sí podemos hablar de los dos mayores proyectos que hay en marcha de construcción de capitales, que son la Ciudad Fantasma y Putrajaya. Putrajaya. Empezamos por ¿La ciudad fantasma dónde está? A ver, la Ciudad Fantasma no es que se llame así, sino que Egipto está moviendo su capital a una ciudad que oficialmente aún no tiene nombre. ¿Y hay algún edificio, hay alguna obra hecha? Sí, está avanzado, o sea, dame un segundo que tengo toda la... Sí, o Bueno, sea, ¿y cuál es la razón ten en por cuenta la que que está el abandonan edificio. el Cairo, que es una ciudad con una Ten en ciudad? cuenta que ahora mismo está construido el edificio más alto de África, con 385 metros, ministerios, embajadas, el palacio presidencial, mezquita y catedral más grande de Egipto, un monorraíl futurista, ¿no? El problema es que no están consiguiendo tener suficiente población, ¿no? O sea, ten en cuenta que la idea de estas capitales es lo mismo, es mover para evitar las protestas, la masificación, ¿no? Y ten en cuenta que el proyecto hasta ahora ha costado 45.000 millones de dólares, pero no acaba de despegar, porque los funcionarios son reticentes a moverse, falta mucha infraestructura. eh, pero, por ejemplo, también te digo, aquí hay mucha gente, porque, por ejemplo, Egipto ha gastado 45.000 millones. El Banco de Desarrollo, el Banco de Desarrollo chino, el CFLD, ha invertido 20.000 millones en el financiamiento de esta capital, ¿no? Y se supone que Egipto se ha endeudado por 165.000 millones de dólares en global, de la cuales 45.000 millones son solo para construir esta capital. Bueno, aquí he puesto esta foto, que no sé si ahora avanzan más las obras, pero ya se ve que está pensado unos edificios altos que supongo serán administrativos, ¿no? Hasta ahora todo lo que hay es administrativo, es decir, no están atrayendo capital privado, pero no al nivel que ellos, porque ellos esperan crear una super ciudad futurista para 1 millón de personas. Pero Esto hasta me hoy en recuerda día, mucho a Brasilia. sí, pero Brasil recordemos que fue en los años 60 Ujú. y digamos que Brasilia se puede considerar un éxito, un fracaso. No ha despuntado como una ciudad, es una ciudad administrativa, pero la capital de Brasil está ahí, las instituciones están ahí y la actividad económica fundamental de Brasilia son los funcionarios. Ya, pero ahí y Brasil es Río de Janeiro y Sao La Paulo antigua, y Brasilia es la capital. Ya está. son capitales administrativas, ¿no? Pero el hecho es que, ¿qué queríamos hablar con este programa? Queremos hablar de proyectos que están en construcción. Este es el mayor proyecto de cambio de capital, junto con el de Indonesia, que la está moviendo de Yakarta a, perdón, Putrajaya, ¿no? Están moviendo las Ultrajaya. capitales. ¿Por qué están haciendo los mismos motivos? ¿Por qué están moviendo las capitales ambos países? Por dos motivos similares: la masificación y el miedo a las protestas. Que de hecho, Irán también se está planteando mover su capital. Y está planteándose un segundito que Irán está planteándose mover la capital hacia, perdón, hacia Makran, en el Océano Índico.
por el mismo motivo. Es decir, estos tres países tienen unas capitales, bueno, por dejarlo muy claro, Egipto, Irán, Indonesia y sí, Egipto, Indonesia e Irán, el principal motivo para moverse es que el costo de modernizar sus capitales frente al costo de mover la capital sale más rentable deslocalizar la capital. La Mira, acabo de posibilidad de poner revuelta. una imagen de Putrajaya, o de lo que ya han Putrajaya construido. De todas las capitales modernas es las más avanzadas. Es decir, y Putrajaya tiene el mismo motivo, la congestión, la imposibilidad de modernizar la ciudad y que Yakarta se está hundiendo. El terreno de Yakarta se hunde. Ah, Yakarta vale. se hunde. Entonces, no han tenido que mover la capital. Aparte de la congestión y la imposibilidad de modernizar la capital. En Malasia, la cuestión de la revuelta no es tan importante. En Egipto sí es muy importante. Hay que recordar que los disturbios fueron fundamentales, ¿no? Hay que recordar las primaveras árabes cómo impactaron en Egipto, y esto ha hecho al gobierno la idea de, ha hecho tener en los gobiernos egipcios y en la cúpula del ejército la idea de necesitar una capital que esté lejos del Cairo, más manejable y que sea menos vulnerable a las revueltas. Por lo mismo que Irán está manejando establecer su capital en Makram. Aparte que Irán lo está haciendo por motivos geopolíticos y económicos, es decir, se supone que la industria, o sea, no se supone, la industria manufacturera iraní, que es medianamente potente, fabrican vehículos medianamente. Es decir, Drones. tienen una industria ligera y pesada, la tienen, existe, ¿no? Pues el coste de desplazar hasta Teherán con sus 9 millones de habitantes, de hecho, ahora mismo Irán está en una situación energética difícil, en una situación tecnológica difícil, por el enorme coste de las aventuras que han tenido geopolíticas, que han sido aventuras muy costosas sin retorno. Aparte de que el régimen no tiene legitimación, está muy cuestionado. Y está manteniendo una guerra contra Arabia Saudí en Yemen, sin ir más lejos. Ujú. Entonces, ahora mismo una de las alternativas que han planteado es moverse a una ciudad más pequeña, más manejable, donde si llegara a estallar una rebelión, sea más fácil mantener el núcleo de las instituciones fundamentales del Estado y no verse sorprendidos por una insurrección masiva en una ciudad como Teherán, como por ejemplo se vio el gobierno en Egipto, que se vieron casi asediados al punto de poder ser derrocados. Que son macrociudades, son ciudades inmensas que nadie sabe la gente que vive ahí, vamos, pero son millones y Pues millones. Teherán 9 millones. El Cairo creo que está cerca de las varias decenas. Y Yakarta, la verdad es que no tengo el dato de la población que tiene Yakarta, Es que cuestión de económicamente, ir a Wikipedia, pero bueno, no, es un Yakarta montón. es la que económicamente, de las tres capitales, es la que menos más, en la que no hay problemas de revuelo, pero se está hundiendo, que es el problema que tiene Yakarta. O sea, Yakarta actualmente, si son ciertos los cálculos, para final de siglo, gran parte de su área metropolitana tiene que estar bajo el mar o con desniveles importantes. Ujú. Entonces, el punto es, Egipto está invirtiendo muy fuerte en este proyecto y en otro megaproyecto, porque también, ya que estamos y lo estamos haciendo, Egipto tiene este proyecto y otro megaproyecto que es una megaciudad vacacional invertida por Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Donde planean recibir primero 100.000 y luego hasta 1 millón de habitantes en el mar Mediterráneo. O sea, es muy curioso porque Egipto es un país que tiene una pobreza enorme, pero están construyendo una especie de ciudad residencial, vacacional enorme, como las que hay en el Golfo Pérsico, ¿no? Pero en el Mediterráneo, con el financiamiento de Emiratos Árabes. Y que aparte encima de todo se supone que va a ser el área de resort de la población funcionarial que viva en la capital que aún permanece sin nombre. Interesante. Y que tiene O que sea, ser pero uno de los referentes del turismo del Mediterráneo. caramba, pues, para eso necesitan mucha estabilidad política, porque no se puede ser referente turístico como la gente se siente cuando la gente se siente Esa insegura. es otra cosa que están manejando las personas que tienen una visión crítica dentro del propio Egipto y dentro del mundo económico, que es, en Egipto no se ha recuperado el turismo después de la pandemia. No hay certidumbre. Entonces, que Egipto es un país que pretende depender del turismo, pero no está consiguiendo dar los incentivos al turismo internacional para elegir por encima de otros países Egipto como destino final.
Es que, claro, es fundamental. Mira que España, en algunas ciudades se han empeñado en ponerle zancadillas al turismo y aún así sigue para adelante porque dentro de lo que cabe, si quieres turismo mediterráneo de sol y playa, pues hombre, vas a lo seguro. Y aquí por lo Claro. menos sabes que no te va, en fin, no te van a poner una Entonces, bomba. ujú. Entonces, ¿cuál es el punto del programa? El punto que se nos ha ido un poco. Eh, Como estamos viendo, en la actual Unión Europea vamos a gastar 800.000 millones para rearmarnos, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo como un país de Egipto es capaz de gastar casi 40.000 millones en construir una nueva capital. Un país como Indonesia es capaz de Malasia, perdón, es capaz de construir una nueva capital por varios cientos miles de millones. O sea, y estamos viendo como hasta Teherán es capaz de desarrollar enormes proyectos de desarrollo. Y no son pocos los países en el mundo, porque como hemos dicho, Nigeria, Myanmar, Guinea y Kazajistán y Corea del Sur están moviendo su capital o haciendo Sejong, proyectos. Sí, Wowen City, ¿dónde está? Es que me has Wowen mandado. City no es una nueva capital, pero es un proyecto japonés. Es el único de todos estos megaproyectos que se supone que ha salido medianamente bien. Mm. Es un proyecto de construir, que esa es para la segunda parte del programa, cuando acabemos de repasar las capitales, los fracasos, los costos, porque, por ejemplo, que lo tenía yo aquí, ¿no? Tú piensas, vamos a ver una cosa. Pi, 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 la ciudad o sea, tiene 305 kilómetros de diámetro, su aeropuerto, ¿no? El punto es que se supone que, por ejemplo, a ver, Putrajaya está costando por ahora mismo 8 billones de dólares, ¿no? Ujú. Por ahora mismo solo han conseguido tener una población de unos 15.000 habitantes, pero es suficiente, ¿no? O sea, por lo menos han conseguido que tenga población fija, ¿no? Tú ten en cuenta que este cambio se está haciendo desde 1995, ¿no? Ten en cuenta que la idea es ganar, centralizar el poder, ganar inversión extranjera, ¿no? Y ten en cuenta que, por ejemplo, la ciudad no tiene, el único problema que tiene la ciudad es no tiene economía autónoma, no tiene vida interna, el transporte público está sin desarrollar, que es un proceso que todas las ciudades menos Huevón no han topado con este problema, ¿no? Huevén, es que has dicho Huevón, huevón, perdón, suena muy mal. se me pegó. Bueno, a todo el mundo cuando se hablan de ciudades nuevas se le viene a la mente aquella famosa ciudad Line City, ¿o cómo es? A ver, En entre todos, Arabia, que es todo un palo muy a ver, largo claro, de 30 metros es de que, alto, una fíjate cosa tú, así. The Line no está tan mal planteada. Tú mira todas estas ciudades, como desde Putrajaya hasta Saint John, todas, de hecho, cuando tú ves la que mejor va, que es Putrajaya, eh, tú ves que su gran problema es que no tiene red de transporte público. O sea, son ciudades que tienen grandes centros administrativos, una gran inversión, que han conseguido por lo menos que los funcionarios vivan ahí a base de incentivos, ¿no? Como en Sejong, pero no tiene. Y sin embargo, The Line, por lo extravagante que sea, es una ciudad que está planteada al revés. Sí, Lo con que transporte público, por el medio la, de una gran claro, carretera. el único medio que tienes para moverte si algún día llega a construirse The Line es el transporte público. Sí, sí, es como un gran ascensor horizontal, en el fondo, Sí, en es. forma de... Ujú. Sí, sí. Con un tren de alto recorrido. The Line de los megaproyectos actuales es el más curioso porque, como hemos visto estos grandes proyectos, el de Egipto, el de Malasia, como hemos visto, son proyectos que están hechos desde la iniciativa gubernamental. Bueno, NEOM y The Line también, pero son proyectos que esperan tirar de la iniciativa privada. Igual que hemos contado hasta ahora todo esto, al final, lo curioso de todos estos proyectos es que no consiguen atraer a la población. Lo curioso de estos proyectos, de estas tres ciudades gubernamentales, la próxima ciudad gubernamental iraní, y de NEOM y de The Line, es que no consiguen que se hacen estos proyectos para millones de habitantes, ¿no? Y no consiguen generar los incentivos económicos, sociales, para que la gente se mude. Por ejemplo, Sejong es una ciudad que ha revertido la baja tasa de natalidad de Corea del Sur, donde los funcionarios se están instalando, pero su falta de transporte público evita que pueda desarrollarse exitosamente. Y no se les ocurre primero que nada plantear, no sé, antes planteas el barrio, ya que lo planteas de nuevo, en este caso la ciudad, planteas con alcantarillado, evidentemente,
con los transportes públicos y con las calzadas. No sé, es que es tan básico. Pues en estos 5 megaproyectos que estamos hablando, han olvidado incluir una red de transporte público potente como incentivo para atraer a la población local. Y luego, en ninguna de estas ciudades hay un plan real para crear una economía autónoma ligada a la ciudad. Son planes para crear mega infraestructuras, edificios gubernamentales, trasladar a los funcionarios a las buenas, a las malas, pero curiosamente repiten los errores de Brasilia, que es, la idea es, yo traslado a la capital, traslado a los funcionarios y eso atraerá a la economía privada. Pero ya se ha demostrado que no es suficiente ese tipo de megaproyectos. Bueno, y ahora vemos, y ya quizás, si te parece bien, acabamos ya con esto y vamos a por Vamos, la segunda parte. Y ¿qué es más falta por nombrar interesante? una Oyala, ciudad de la paz. ¿Esto qué es? Esa es la capital de Guinea. Guinea tenía la ¿Pero capital ya está empezando. hecha? Está en construcción. Ujú. Es Pero otro proyecto en construcción. ujú. Un Vale, pues ya está. segundito, que, a ver, déjame. Espera, yo si quieres busco alguna foto por aquí, pero ¿sabes algo más de esta Oyala, A ciudad de ver, la paz? Es que sí, yo me he enterado es hoy, una ¿eh? obra que ha comenzado en 2010, ¿no? O sea, pues está. Es. Ujú. Bueno, es un país es un país pequeñito. Sí, es un país pequeño, ¿no? Mm, 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 mm. Oyala, ciudad de la paz. Bueno, tranquilo, No, no no, creo sí, que sea. tengo. A ver, el problema que tiene es, no hay vivienda para la población, ¿no? Eh, no hay mano de obra cualificada para el desarrollo. No hay redes de suministro suficiente para la población, ¿no? Entonces, es un proyecto que está teniendo un coste empezó en 2010, lleva 15 años de desarrollo, tiene un coste de varios miles de millones de euros y no está rindiendo resultados ni siquiera a nivel gubernamental. La idea es aprovechar los ingresos del petróleo para crear una nueva capital continental más integrada en el país. El problema es el mismo de siempre y además que no están logrando cumplir los propios objetivos del desarrollo. Ujú. Bueno, Es muy pues ya. curioso. Entonces, como hemos dicho, ahora mismo en construcción está la supercapital de Engermul, en Palaos, que ha sido un Vamos, éxito que es absoluto, ¿no? Un capitolio con 4 casas alrededor, pero es que tampoco da para más palaos. O sea, quizás para lo que tienen ya está bien. La más Putra, exitosa que es Putraya, que es Putrajaya. Putrajaya, perdón, perdón, Luego aquí ponemos perdón, Naypyidaw, que vaya usted a la saber. capital de Myanmar, ¿no? Es Naypyidaw. otra vez lo mismo, sí. Es una capital que se está moviendo por razones económicas, por razones estratégicas, ¿no? Está costando, hasta ahora su coste ha sido 5.000 millones. Es otra ciudad fantasma, con autobús, con carreteras de hasta 20 carriles. No se está consiguiendo crear economía autónoma y no se está consiguiendo atraer a la población fuera de allá de los funcionarios. Bueno, el hecho es que lo que queríamos hablar con nos hemos lanzado muy rápido, ¿no? Lo que queremos presentar a los oyentes es una cosa muy curiosa. Uno, cómo el mundo no es tan cuadriculado como nos comentan, cómo ahora mismo hay países intentando mover su capital a base de incentivos financieros sin lograrlo, cómo hay proyectos económicos grandes que no están funcionando, ¿no? Pero a ver, no todo es malo, porque como hemos visto, estas capitales no funcionan, pero, dame un segundito, Wowen. Si puede, Wowen es una empresa, es un proyecto futurista de Toyota. Está cerca del Monte Fuji, ¿no? Tiene un coste de 13,5 mil millones de dólares, ¿no? Y su idea era hacer una ciudad tecnológica, con gran movilidad, eh, eh, donde la producción industrial y el desarrollo tecnológico sean clave, ¿no? Y aparte, darle prioridad al bienestar humano y a la accesibilidad, ¿no? La ciudad, curiosamente, Wowen, está funcionando muy bien, o mucho mejor que las otras, pero claro, ¿cuál es la clave? No está diseñada por un Estado, está diseñada por una compañía. Es muy curioso, ¿no? Entonces, digamos que de todos estos proyectos del mundo, frente a las capitales estatales que han fracasado, Wowen, con todos los problemas que tiene, que dicen que no tiene alma, que no logra alcanzar sus objetivos finales, ¿no? Wowen es una ciudad que sí está logrando mejor sus objetivos que las otras 7 capitales estatales que intentan llevar a ciudadanos a la fuerza, Astana, Putrajaya,
la ciudad de La Paz, Sejong, ¿no? Curiosamente, esta ciudad sí está consiguiendo su objetivo. Que esa es otra cosa que hemos empezado muy salto de mata, es hay una tendencia en el mundo a construir muchísimo. Privada, pública, hay grandes megaproyectos, ¿no? Y hay grandes megaproyectos públicos que están fracasando, pero existen. Desde Neom hasta Belain, pasando por Astana, Huawei, Sejong, ¿no? Y luego hay otros proyectos más interesantes como la megaruta de la seda India, que Ahí quería yo cambiar. Ahí quería hacer el cambio. Vale, vale, es vamos algo a hablar. que la gente no tiene, pero Bueno, damos la ruta de la seda es conocida, esta famosa de China, la nueva ruta de la seda que ¿por dónde pasa exactamente esa nueva ruta de la seda? la Hay un nueva ruta tren de la por en seda medio, ¿no? sí pasa por el centro la idea es pasar por Rusia, o sea, pasa por todo el corredor, ay, no me sale el nombre porque no lo tenía preparado, pero pasa por toda el Asia Central, ¿no? Mm. Sin embargo, aquí hay otra alternativa, que es otro megaproyecto, que es el IMEC, ¿no? IMEC. Ujú. Corredor Económico India-Oriente Medio. Y La este idea es es, la idea es reducir el 40% el coste del envío de mercancías entre Europa e India. Diversificar las rutas comerciales y dar un impulso económico regional, ¿no? Es una alternativa y un contrapeso a la ruta de la franja y la ruta BRI de China, ¿no? Y la idea es darle a la India un acceso directo a los mercados occidentales, pero en conjunto. O sea, pero vamos a ver, ¿y eso por dónde pasaría? No. eso sale de India, ¿Sí? pasa por todo el corredor, si no recuerdo mal, evita Pakistán. Evidentemente, es que yo te lo iba a decir, porque Pakistán no se lleva muy bien con los indios. Sí, es curioso. Pero tú fíjate que los grandes ganadores de todas estas tres rutas son los grandes desconocidos, que son Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán, que es por donde las tres rutas, porque hay una tercera ruta. Eso Hay es una tercera Asia Central, ¿no? ¿Cómo Asia es? Central, sí. Todos los que Porque, acaban en tan, sí, todos los que acaban en TAN son los grandes trabajadores, Kazajistán ganadores, es ¿no? un país enorme, por otro lado. Exacto, porque por ejemplo, luego Irak ha lanzado su propia megaproyecto de 17.000 millones de dólares, ¿no? Que pretende modernizar su puerto y crear otra tercera ruta, esto es con apoyo turco, ¿no? Para llegar hasta Occidente. Entonces, las tres rutas, curiosamente, solo pueden pasar por un sitio, que es por un Centro Asia. Por Centro Asia. Evidentemente, la ruta de la China, la ruta de la seda china, pasa gran parte por Rusia, la otra no. La otra pasan todas por Centro Asia, ¿no? Con distintos actores geopolíticos. Pero curiosamente, que es lo que veníamos aquí a contar, el IMEC, el proyecto iraquí y el proyecto chino, son tres proyectos que están compitiendo por crear una ruta de comunicación directa por carretera y por ferrocarril que conecte el Extremo Oriente con el Medio Oriente con Europa. Y son tres proyectos que se están construyendo al mismo tiempo. Eso sí, China es ahora mismo quien más dinero ha gastado y quien más fracasos ha conseguido. El proyecto indio es un proyecto que está en desarrollo, tiene muy buen planteamiento, pero tiene problemas de financiación. Y el proyecto iraquí solo tiene un pequeño problema, que es que están gastando una fortuna inmensa, pero se están dando casos de corrupción, se están dando casos de desvío de materiales y la seguridad no está garantizada. Pero son tres megaproyectos constructivos que están en vigor ahora mismo, Ujú. que tienen el mismo objetivo, que es crear conectividad entre Europa y las otras tres zonas del planeta. Bueno, las otras tres zonas de Eurasia, mejor dicho. El problema es que a ver si Europa va a seguir siendo algo a lo que valga la pena comunicarse, porque esperemos que aquí nos reanimemos un poco, porque cada vez somos más irrelevantes, ¿no? Claro, el problema es que curiosamente, fíjate, las tres rutas son para Europa, pero ¿qué implicación tiene Europa en los tres proyectos? Ninguna. ¿Qué conocimiento tiene el ciudadano medio europeo de que hay proyectos para conectar Medio Oriente, Lejano Oriente con Europa? Ninguno. O sea, ¿qué conocimiento tenemos de cómo se está moviendo el mundo a nivel geoestratégico y económico? Ninguno. Es decir, sabemos en Europa estos grandes movimientos de construcción de capitales, de construcción de ciudades inteligentes, porque, por ejemplo, bueno, ahora sí, ahora contamos eso que porque no solo es en Asia. Bueno, espera, en Europa vamos muy avanzados en planificar ciudades de 20 minutos.
Que se empezaron a Sí, ensayar en el Reino Unido. Por supuesto, la pero, gente se lo pero notó. ese es el punto, es decir, en Europa se ensaya cómo dificultar y destruir, cómo crear un impulso ludita que mata la economía sobre la infraestructura, porque hemos empezado muy a salto de mata, pero este era el planteamiento del programa. Es decir, en otros países, si colapsa la capital, se mueve. En otros países se intenta crear ciudades punteras tecnológicas, ¿no? ¿Qué se intenta en Europa? Lo que ya tenemos que funciona, se intenta regularlo y asfixiarlo hasta que se vuelva económicamente inviable. En Europa parece que hay un impulso de destruir nuestra propia economía, porque sí, todo esto que hemos hablado es muy gracioso. El fracaso de Palaos es increíble, pero Palaos ha intentado crear una capital nueva. Egipto está construyendo una capital nueva. En el sudeste asiático son varias capitales nuevas las que se están construyendo, ¿no? Y varias ciudades de nuevo cuño y ciudades futuristas, ¿no? Smart Cities que se llama. En Europa lo que se hace es, frente a este movimiento de Smart Cities, se coge una ciudad convencional, se restringe a los habitantes su movimiento y se destruye el tejido industrial y social de forma que se vuelve inviable la actividad económica. Y no hay ni un solo proyecto que sea interesante. También te digo una cosa, esto es muy curioso. Como hemos hablado, salvo Japón y Corea del Sur, el resto de países no se plantean ni por asomo revitalizar sus antiguas ciudades. Sale más barato construir ciudades nuevas. Pero lo de Europa es más cómico todavía porque ni revitaliza ni construye. Simplemente paraliza. Es fascinante el modelo económico europeo. Es ni desarrollo ni regeneración, es simplemente parálisis. Porque los proyectos europeos son de parálisis, porque no lo he traído porque no tocaba, pero en el continente americano hay varios megaproyectos también de regeneración urbana en marcha. Y proyectos habitacionales, en el continente americano hay muchísimos. Pero en Europa ahora mismo la parálisis es brutal y los proyectos son antieconómicos. Ujú. Entonces, hemos empezado así un poco con la broma porque sí, esto de que los sauditas quieran traer a 1 millón de personas a como poco menos como, porque también te digo, ¿qué incentivo hay para vivir en Neón? ¿Tú has visto la foto? Sí, sí. ¿Qué incentivo hay? Está en medio del desierto. Bueno, es que ahí todo está en medio del desierto. Que ese también es otro problema, es decir, ¿qué Pero incentivo oye, hay? pero han conseguido que ciudades es que siempre lo confundo, ¿eh? Dubái, todas estas ciudades ahí que la gente va, que son Sí, todo el mundo eh, quiere colgarse del éxito de Dubái. Todo el mundo sí, quiere, sí. Con todo el esas mundo casas quiere, con esos, coches de policía que son deportivos, con bueno, una cosa claro, exagerada. a ver, estamos hablando de esta, así un poco, pero es que el problema que hay con el megaproyecto balneario de Egipto, en los megaproyectos de ciudades sauditas, es que se quiere, como el guste o no guste, con todas las salvaguardas, el proyecto de Emiratos Árabes Unidos y el proyecto de Dubái, ¿no? Ha sido un proyecto relativamente exitoso. Vale que su sostenibilidad es cuestionable, que ahora mismo tiene una cantidad de puntos que podríamos analizar y de cuestiones poco claras que son realmente, habría que analizarlas profundamente, no es tan brillante como se pinta, ¿no? Pero el hecho es que han conseguido que a nivel logístico, comercial, cultural, Dubái sea un referente. Sí, no es el referente mundial, lo que tiene es, bueno, solo hay que contar una cosa el Burj Khalifa no tiene alcantarillado. El Burj Khalifa es la torre más alta de Dubái y del mundo. No tiene alcantarillado. Que es una Como que cosa no muy tiene. ¿Y curiosa. dónde van las? ¿No has visto que todos los días miles de camiones recogen? Pues no lo he eh, visto, no he estado allí. pues el Burj Khalifa, todos los días, tienen que ir camiones cisternas, una cantidad inmensa de camiones cisternas, a recoger, eh, porque la conexión aún no está realizada. Entonces, Caramba. es el gran problema de todo esto, que esta es otra cosa muy curiosa. Actualmente parece increíble, pero el mundo está absurdo, porque como hemos visto, estos megaproyectos son megaproyectos de 45.000 millones. La torre del Burj Khalifa, y es fascinante cómo estos proyectos tienen fallos propios de la película Idiocracia, que es como de, pues no está preparada la infraestructura para asumir al Burj Khalifa.
Sí, hemos desarrollado una capital nueva, pero no tiene metro. Sí, está todo muy bien, pero se nos olvidó. Entonces, es curioso cómo todas estas ciudades tienen fallos de planeamiento que son propios de no plantear las cosas básicas, que es más un síntoma del mundo absurdo en el que estamos viviendo. Pero dentro de eso son proyectos que hay un intento de generar desarrollo. Lo increíble es que nos podrán decir que no se puede, pero a la vista de lo que estamos hablando, en el mundo se están generando enormes megaproyectos de desarrollo, enormes megaproyectos urbanos, y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Bueno, pues, Es lo curioso, y te digo, aún pero quedan más programas, más cosas que contar, pero es fascinante porque uno mira y todos estos movimientos de desarrollo parece que evitan la Unión Europea. La Unión Europea no sí, tiene ningún proyecto de desarrollo. lo que yo quería decir es que a lo mejor en Europa seguimos creyéndonos que somos el ombligo del mundo y quizás pues, tendríamos que replanteárnoslo, ¿eh? Pues posiblemente o sea, ahora mismo Europa en cuestión de PIB es una parte importante del mundo, pero también en cuestión de decadencia económica, Europa es un continente que está en caída libre y que podemos ver, si esto sigue así, que ciertas áreas del planeta nos superan y que países como Nigeria o Etiopía puedan para finales de siglo superar en importancia geoeconómica Porque a ver, a, yo me imagino que el tren transasiático ese de China, de la ruta de la seda, serviría para llevar pasajeros al parque temático europeo. A ver, castillos, ciudades medievales. Es que hay teorías económicas que apuntan que con el desarrollo del Extremo Oriente y Oriente Medio, que tienen planes de desarrollo, y de las ciertas zonas de África como Etiopía, Botswana, nosotros ahora mismo estamos inmersos en la tendencia actual, que es Europa tiene una renta alta, creemos que la vamos a mantener, creemos que el único polo de desarrollo es China, eso no es cierto. Ya hemos visto que hay actores nacientes geopolíticos y geoeconómicos importantes, como son la India, que mal que bien tienen una visión desarrollista, hasta países como destruidos como Irak tienen visión de desarrollo económico, Etiopía, Nigeria, perdón, Guinea, Sudáfrica, ¿no? Y el problema es que en ese mapa global ultracompetitivo, ¿no? Donde ya solo con un actor geoeconómico como China ya hemos notado cómo Europa es irrelevante, si se desarrollan los otros actores, una Nigeria de 200 millones de habitantes, una Etiopía de 100 millones de habitantes, una India, con que India llegue a ser potencia media, no con que India simplemente logre convertirse en un país de ingresos medios, estamos en un problema severo porque el continente europeo, con la actual tasa de población, la actual falta de desarrollo, de hecho, India, por ejemplo, sí, su economía no está integrada, tiene muchísimos problemas, pero su capacidad de impacto tecnológico por el superdesarrollo de su población con más alta cualificación, ya posiblemente ponga a India en una posición mucho mejor para el desarrollo global y para los proyectos estratégicos de alta tecnología en 30 años que a la Unión Europea, que tiene una fuga de empresas de alta tecnología, que no desarrolla nada. Es decir, es terrorífico que el mediano desarrollo se está dando en partes del planeta que lo necesitan. El desarrollo de proyectos medios se está dando en otras partes del planeta y el desarrollo de proyectos punteros se está dando, es decir, el desarrollo se está dando en todo el planeta menos en un continente, que es Europa, que solo tiene obsesión por una cosa, por regular, por cortar la libertad de sus ciudadanos y por someter ideológicamente a unos ciudadanos que no quieren ser sometidos en su mayoría a los principios ideológicos que Europa les quiere someter y que está dispuesta a acabar con la base económica de sus ciudadanos a costa de eh, el precio que sea con tal de mantener El control. el control y mantener el principio de que tienen razón. O sea, mantener esa primacía, que no sé por qué, parece que es como o nuestra primacía o nada. Y Europa es el único continente que está tomando decisiones que lo destruyen económica y socialmente, con motivos bobalicones, con censura a sus ciudadanos, y que nadie puede hablar en Europa de lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y no hay más que verlo, es decir, el mundo está lleno de otros lugares, de otras cuestiones de desarrollo, con desarrollos estatales, con desarrollos privados, con desarrollos comerciales. Está pasando en el mundo actual.
Y para que te hagas una idea, uno dirá, bueno, pero esto es el Extremo Oriente, bueno, el IMEC, ¿no? No, perdona. Por ejemplo, Argelia tiene un proyecto de Argelia Smart Cities, una idea que empezó en el 2017 y quiere acabar en 2035, ¿no? Es una idea, o sea, para empezar, que Argelia es un país que está creciendo muchísimo en PIB, ¿no? Ten en cuenta que Argelia está desarrollando ciudades inteligentes como, a ver si lo digo bien, Bougesalou, ¿no? Haz Sidi lo que al-Bash, puedas. ¿no? Donde se espera que puedan albergar hasta 400.000 habitantes, ¿no? Esperan que su PIB crezca un 21%. Tú ten en cuenta una cosa, o sea, quieren cooptar el 10% en el mundo. Se están desarrollando el mercado de ciudades inteligentes, se estima que es de unos 549.000 millones, ¿no? Argelia quiere cooptar un 10% de la inversión mundial en desarrollos inteligentes. Es una política oficial del gobierno Pero de yo... Argelia de desarrollar Smart Cities cerca de las áreas que están cerca del colapso, como en la capital, ¿no? Es muy curioso que Argelia tiene un proyecto súper viable de industrialización y de construcción de Smart Cities que nosotros, no, pero Smart Cities viables, no Smart Cities restrictivas, que nosotros ni tenemos. Pues yo solo quiero recordar, quizás ahora me estoy tirando de la moto, me voy muchos siglos atrás, pero es lo que hemos hablado en otros programas, de que a veces tenemos una sensación de que la historia solo puede ir hacia adelante y además tendemos, siempre digo que nuestro programa, siempre digo a la gente que el programa de Primum Grados es eurocéntrico o occidentalocéntrico, como se diga, ¿no? Porque claro, es nuestro punto de vista. Pero no tengo otro punto de vista, pero no hemos de perder la perspectiva si nos vamos atrás de que durante muchos siglos la parte rica del Mediterráneo era la parte del sur, la parte del norte de África y Oriente Medio. Y aquí estábamos quiero decir que Los las cosas no bárbaros, se... sí. La Sí, no, parte rica de Francia era era el sur, y la parte pobre de Francia era el norte. La parte rica de Italia era el sur, la parte rica era el norte. pero La, incluso par- la- la la regi- parte sur del Mediterráneo, pero quiero decir la parte sur del Mediterráneo, el Mediterráneo africano, quiero decir. sí, bueno, durante mucho tiempo, Alejandría y la zona de Alejandría Era era la ciudad más importante. eminente, la segunda del Imperio Romano y económicamente más importante que toda la península ibérica, que toda la Galia, que toda la Germania, o sea, si tú tenías que poner a elegir a un emperador romano entre Alejandría y Britania, es que sacrificaba a Britania 50 veces. Sí, o hace poco hicimos un programa con Jordi sobre Julio César Sí, y cuando hablamos del primer triunvirato, el que se lleva la parte, cuando hacen el reparto, el que se lleva la parte del león no es Julio César, que le dan la Galia. Y ¿no? la Galia Cisalpina, ni lo que ahora es Croacia, sino el que se lleva la parte del león es Craso, que le dan Siria. ¿Eh? Sí, ¿Quién lo diría? Que pero lo que porque pasa es que también aquel hombre era podemos, un desastre militar y lo hizo todo mal, pero la también parte podemos buena y hablar rica, de otra cosa, que es que esto que estamos hablando, pero va en la línea de lo que estamos hablando. Estamos mostrando un mundo que se desarrolla, ¿no? Y estamos hablando de que la riqueza, el desarrollo no es inmutable, como tú dices. Las cosas no son impertérritas, atemporales. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es nosotros somos como ese imperio King que ve que el mundo se industrializa y decide aislarse y decide cerrarse. Pues lo que estamos hablando es el mundo por todas las vías se está moviendo. Sí, hay zonas que están peor que... A ver, si quieres, no lo tenía pensado, pero ahora que estamos haciendo el programa, puedo hacerte un resumen geoestratégico global, geoeconómico, de dónde se ilustra dónde estamos. Ahora mismo ten en cuenta que el extremo oriente está camino de ser la principal zona geoeconómica y de desarrollo social y en renta del planeta. El continente africano está con varios polos de desarrollo y con una explosión demográfica importante. El Medio Oriente está convulsionado, pero con proyectos de resurgimiento y con otros proyectos como actores interesantes como Irán, que si cambiaran su política geoestratégica hacia el desarrollo, sería un actor importante, ¿no? Con una Rusia que hemos sancionado de todas las maneras y ha cambiado su hegemón político y económico, ¿no? Que es un país intercontinental. Con una Norteamérica que se está cerrando y reorientando hacia mantener su posición como primera zona económica del planeta, ¿no?
con una guerra geoeconómica en el Pacífico, ¿no? Y como hemos visto un mundo que se construyen nuevas capitales, que se construyen proyectos de ciudades, que el Medio Oriente es la zona de más crecimiento y donde hay dos actores económicos estancados. La América, la antigua América hispana y portuguesa, Sudamérica, ojo, con la excepción de Guyana, que es el país que más crecimiento del PIB y mayor desarrollo económico y social del planeta puede tener, que es espectacular, ¿no? Pero quitando Guyana, el resto de la América continental, bueno, América es un continente en decadencia, es decir, Estados Unidos está salvando su posición y Sudamérica es una zona que ha perdido la capacidad de desarrollo con un estancamiento en un mundo que crece brutal. Y luego está el otro continente, que es Europa, que era un continente de primacía económica, que hay que recordar que Europa superaba a Estados Unidos en PIB por casi un 20 y pico % durante los 90 y los 2000, que económicamente tenemos tal estancamiento que estamos cayendo y Europa está fuera de todos los proyectos de desarrollo global en todos los ejes. No estamos en el eje de defensa de posición de la Norteamérica, del eje norteamericano, de la Norteamérica aislacionista, no estamos, somos un actor secundario en la ruta china, somos un actor terciario en el eje de desarrollo del Medio Oriente y somos solamente el depositario de la población sobrante del desarrollo africano. Y tenemos unos políticos que niegan la posibilidad, la necesidad y la viabilidad del desarrollo interno. Con lo cual, y unos políticos y un relato público que está aislado de esta realidad del mundo. Porque yo cada vez que te cuento las cosas, cada vez que te cuento la CBDC, las construcciones de las capitales, los proyectos de desarrollo, tú esto lo ves. O sea, yo te doy una radiografía del mundo, tú lo ves. Y si podemos hablar del desarrollo chino, ¿tú ves esto en los medios europeos, en el análisis Bueno, si geoestratégico no y se ve geopolítico en los europeo? medios europeos aquello que dijimos en el último programa de lo que había pasado en Rumanía. Desde aquel día lo voy contando a la gente y la gente se sorprende. ¿Ha pasado eso en Rumanía? ¿Que han anulado las elecciones? ¿Ha pasado eso? Y no lo sé. Eso sí, sí, le han dado bombo y platillo, que no digo que no sea una noticia importante, a que Erdogan ha arrestado al Al alcalde alcalde de de Estambul. Estambul. Pero vamos a ver, ¿qué tiene más importancia? ¿Que Erdogan vaya contra las libertades o que vaya la propia Bueno, de hecho, Unión Europea contra las libertades? Es que es asombroso. La gente no sabe lo que ha pasado en Rumanía. yo lo veo desde un marco más grande porque fíjate, el alcalde de Estambul, pero en Serbia hay protestas, en Grecia hay protestas, yo sí veo signos de que la inestabilidad política en los Balcanes, ¿no? Es mucho más fuerte de lo que pensamos. Es decir, porque si hay, en el área balcánica, si hay varios, sean de derecha, de izquierdas, islamistas, los gobiernos, la población no está contenta con el eje del desarrollo y porque por ejemplo, el candidato rumano, por ejemplo, es un hombre que es antieuropeísta y que capitaliza el descontento. ¿Sabes por qué lo han pillado, no? Porque su número 2 es un antiguo, es alguien que está cerca de un ejército privado que está dentro del grupo Wagner, que tenía 1 millón de euros en efectivo en su casa, un lanzallamas, un bazooka, estaba formando grupos de autodefensa, los han pillado por ahí, ¿no? Porque curiosamente en Europa, en los grupos de, bueno, no todo está, en Alemania detuvieron a varios militares de élite que están dentro de grupos así, y en Europa se están formando muchos grupos paramilitares y muchos grupos pseudoarmados de autodefensa en varios contextos de las posiciones extremas políticas, ¿no? Y este Bueno, hombre pues esto estaba. me recuerda a la República de Weimar. Es que curiosamente estamos, porque también el estrangulamiento político de Europa, y esto lo he escuchado mucho, yo que escucho medios internacionales europeos, aquí entre los grupos, y yo voy siguiendo el radar, ¿no? Entre los grupos de política outsider y censurados, se empieza a extender la idea de que en 10, 15 años va a haber que pelear, que van a tener que pelear y van tomando cuestiones paramilitares y van tomando la idea de crear grupos y tienen cerca a fuerzas del orden, a militares. Ojo, aquí sí es de extrema derecha, pero extrema izquierda también. Y otros grupos no alineados. Entonces, se está creando la idea en Europa de que el asfixia va a ser tan fuerte y la cerrazón va a ser tan fuerte que hay mucho, mucho ruido de crear estructuras paramilitares en Europa como respuesta posible a un escenario post-Agenda 2030. Bueno, Entonces, está curioso. Y al candidato rumano le han pillado por la sencilla razón de que su mujer promocionaba unos campos de entrenamiento para un militar de extrema derecha que está cerca de Wagner, que esa es otra cosa que me fascina
Wagner es el gran captador, porque la gente aquí de extrema izquierda española es pro-Putin, la gente de extrema derecha es pro-Putin, y el grupo Wagner tiene grupos, personajes curiosos de extrema derecha, de extrema izquierda, de extrema centro, incalificables. Otro día podríamos hacer un programa sobre la proliferación de ejércitos privados adscrito a los grupos de ejércitos privados, a los grupos grandes de Wagner y BlackRock, no, ¿cómo se? Blackwater. Blackwater, exacto. BlackRock, Es, Blackwater. Oye, pero el Blackwater. lapsus es curioso. Sí, los dos Black, bueno, eh, en fin, hay todo un mundo subparalelo que se está moviendo con un desarrollo interesantísimo, ¿no? De hecho, esa es otra cosa de cómo se... Es curioso porque estamos hablando de la anexión europea, ¿no? No se puede decir nada de Trump, ¿no? Pero una de las cosas más curiosas de Trump, aparte de apostar por los criptoactivos, es que está hablando de crear un fondo soberano norteamericano en su defensa del dólar y de la posición geoeconómica americana, dentro de la idea de defender, o sea, hay varias teorías económicas en Estados Unidos y varias posibilidades de desarrollo del dólar, si tenemos en cuenta la deuda, si tenemos en cuenta la posición geoeconómica de Estados Unidos, ¿no? Pero es que el hecho de crear este fondo norteamericano es un intento, una respuesta de contrapesar a BlackRock y a Blackstone, a los grandes fondos, ¿no? Para tener un instrumento financiero del Estado norteamericano. Y es curioso cómo desde su visión hay un intento de acción, pero desde la visión europea no hay esa visión. Bueno, digo porque son tantas las noticias que podríamos estar todo el día, ¿no? Bueno, Pero el pues hecho, cuando quieras vamos acabando, ¿eh? Digo, no te quiero. Si tienes algo más que decir, digo, porque me, llevamos ya 51 minutos. a ver, estábamos planteando el tema, pero si hay prisa, pues, oye, ¿qué te No, no, decía? no, no. Si tienes más cosas que decir, Ah, no, tranquilo. hay infinitas. Lo que te quiero decir es, la idea de este programa es que ha salido, pero creo que ha salido más o menos bien. Hemos visto 5 estados que mueven su capital, ¿no? Mm. Hemos visto 7 megaproyectos que están teniendo financiación público-privada, ¿no? También he hecho el análisis geoeconómico, ¿no? Y ahora pregunto, ¿hay en la Unión Europea, tú conoces algo? Porque en la Unión Europea está este panorama que he contado, ¿no? Que luego también es súper interesante cómo estos grupos militares privados actúan principalmente en África, que es el teatro de desarrollo de las guerras ocultas, ¿no? Ahora La mismo hay cuestión es, una guerra entre, ¿cómo se llama este? Entre Congo Kinshasa, el Congo este grande, el antiguo Congo belga, que se llamaba Zaire, y un país que hay ahí al lado, abajo de Uganda, que nunca me acuerdo cómo se llama. De esos países. no, no es Tanzania, No, Chad, no, 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 es un país pequeño, de estos que hay debajo de Uganda. ¿Sabes que hay una ristra de países? Eh, Malawi, no. no, no. Bueno, pues hay una guerra en la frontera, una guerra interesante. Hay varias, pero el punto que te quiero decir es curioso, que es, quería traer este programa contando de, ¿ustedes conocen conocen estas 5 ciudades? No, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de estos megaproyectos? No, ¿verdad? ¿Son conscientes de los movimientos geopolíticos, geoeconómicos que se están produciendo fuera de la Unión? No, ¿verdad? ¿Qué se nos hace creer? Que, porque, por ejemplo, esta es otra cosa muy curiosa. En China hay un plan de descarbonizar la agenda, la economía, sí, de descarbonizar la economía china para el 2060. Curiosamente, ahora mismo, y de hecho China, por ejemplo, está para el 2030, puede tener el primer reactor de fisión funcionando, ya lo están construyendo, ¿no? Entonces, esta es otra cosa muy curiosa que quería contar, que era para otro programa, pero que es interesante que lo contemos. El proyecto chino, es decir, como está enfocando el China su ruta verde, ¿no? Está siendo de una forma muchísimo más pragmática, científica y desarrollista que la Unión Europea. Lo que quiero contar con este programa, este sí podría ser un punto y final después de un poquito de debate, si te parece, como 3 minutos para cerrar el programa, es, me parece increíble que el mundo se está desarrollando, los chinos están haciendo agenda verde con un perfil desarrollista y lo único que estamos haciendo, no estamos tomando ninguno de los trenes de desarrollo porque la Unión Europea tiene zonas que aún necesitan desarrollo medio, como Grecia, como los Balcanes, tiene zonas en declive profundo como Francia y España,
necesitaría un proyecto científico como necesitaría una defensa económica como la que está haciendo Estados Unidos con el Fondo Soberano o un proyecto verde tecnológico como el chino. Y el continente que está socavando sus propias bases económicas y destruyendo sus posibilidades de crecimiento y desarrollo es la Europa continental. Y es algo fascinante, porque se nos mete la censura informativa, no conocemos todos estos datos, ni otros muchos datos, ¿no? Y es increíble cómo se nos lleva hacia un punto que nos orilla hacia un posible o estado, o mantener el mismo estado que tiene la América estancada, ¿no? O un estado de crecimiento. Espera, que había quitado el No hay sonido problema. para evitar colar sonidos que no inconvenientes. Bueno, Pues entonces, ¿qué te parece? O sea, es increíble todo lo que te... ¿O no? sí, 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 no, no. Pero eso ya lo hemos visto en otros programas, ya lo hablamos en otros programas también. O sea, que estamos en eso. Es que Europa está en clara decadencia y además mirándose el ombligo. Y ahora está con la política del miedo. La noticia con la que se abrieron todos los periódicos es que ahora tenemos que es una noticia absurda donde las haya, para autodefensa o algo así, para estar seguros, conseguir alimentos y para sobrevivir durante 72 Bueno, días, una cosa. Es que no tiene 72 sentido eso. horas. No, pero tú Se no has visto la siguiente que ha sido 72 horas, perdón, la de los 72 búnker, horas. que se están vendiendo más búnker. Vamos a ver. Pero yo me pregunto, si no hay dinero para construir viviendas, y este también es otro motivo, es decir, en la Unión Europea y en Canadá, en ciertos países con ciertas políticas, la vivienda se está convirtiendo en algo imposible, ¿no? Me parece increíble que Argelia nos pueda superar en desarrollo urbanístico, que nosotros pensamos que no se puede hacer nada. Es decir, Corea del Sur lo ha hecho mejor que peor, pero lo ha intentado. Japón ha conseguido construir una ciudad futurista. ¿Cómo puede ser que gran parte del planeta esté fracasando, triunfando, intentando políticas, y ahora la Unión Europea, que no tiene el control, pero sí lo tiene, se ponga beneficista y al día siguiente los medios que no están subvencionados digan, primero lo del kit, luego los búnker, y no puede haber un debate de que la decadencia económica y política, porque al Los final, medios ujú, que no están subvencionados lo has dicho en tono irónico. sí, porque no están Bueno, subvencionados. pero lo has dicho tan rápido que no se ha entendido la ironía. Mm, Ricardo, los medios europeos no están subvencionados, no cambian de visión geopolítica, de toque, porque es muy curioso, es decir, no están subvencionados, pero la Unión Europea marca una línea y al día siguiente está en los editoriales de prensa de los mayores recibidores de publicidad institucional. ¿Puede que tenga algo que ver esa publicidad institucional en su cambio de temas de interés o de lineamiento político? No, creo que es casualidad, no Yo, puede ser. yo te pregunto, es probable, porque, claro, sería No puede ser, demasiada no puede ser. casualidad, La ¿no? prensa es libre, es el cuarto poder, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto, entonces, fíjate cómo estamos, es decir, ¿cómo es posible que yo soy una persona común, con un poco de interés y con... ¿Cómo puede ser que todos estos temas no estén en la palestra? Que todas esas personas que están recibiendo miles de euros por opinar no conozcan nada de esto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yo qué sé, hay gente válida como Marc Giró, como, no me salen más nombres ahora, pero hay gente muy válida, pero son voces como de descarga, ¿no? Son voces como de, pero los principales interlocutores políticos y geopolíticos de nuestros medios y que fijan el debate público son unas personas que sorprendentemente se les da un lineamiento y lo siguen. Y los grandes temas no están informados. El debate está en los bordes. Quiero decir, la gente un poco outsider o que Sí, no les dejan entrar. sí, sí, es fascinante, pero estos debates los tenemos cuatro y yo Hoy sigo... mismo he estado viendo en YouTube gente hablando de temas semejantes a esto en una especie de cadena de noticias por YouTube que se llama Big One. No sé si la conoces. Ujú. Pues ahí estaban hablando de estos temas, de temas parecidos a esto, diciendo, ¿y por qué nadie sale a la calle? Y los tres tipos que estaban ahí diciendo, ¿y por qué nadie sale a la calle? Estaban hablando concretamente de temas parecidos a esto, de la indolencia de la Unión Europea y de los países de la Unión Europea ante el desarrollo, que pasan de todo, y las políticas absurdas, y luego, concretamente en España, de todo el desaguisado judicial que hay con Condepum. Bueno, es que ahora no quiero meter estos temas porque Claro, los porque que nos iríamos, nos y los iríamos que en no otro están en lado. España, Claro, y los que no, exacto, te iba a decir, los del otro lado del charco no se enteran. Pero vamos, hay un intento de cooptar el poder judicial que lo llevan muy adelante y,
y de escándalo. El mismo escándalo que ha llevado, yo que sé, a Israel, a la gente a salir a la calle y poner en jaque a Netanyahu. Netanyahu, que pues hay sospechas de Bueno, que, pero es que lo de en fin, Netanyahu es increíble, ¿no? O sea, un 30% de los israelitas creen que el ataque de hace un año fue preparado. Fue, a ver, no preparado, el ataque de hace un año fue como fueron, consentido, bueno, yo lo voy a decir visto algo. voy a decir como es. El ataque de hace un año fue como el 11S, como el Malasia. Son estas cosas que no es que estén preparadas, es que están Pe- permitidas con un fin. Yo sé que suena, pues que me llamen lo que quieran, ¿no? Pero que, por ejemplo, y esto es un dato real, que aquella gente que se me olvida de la inteligencia americana, que advirtió el riesgo de Bin Laden, fuera su primer día de trabajo en las Torres Gemelas, en la última planta, como jefe de seguridad de las Torres Gemelas, el día del atentado, ¿no? Que quien fuera que unos pocos, 3, 4 años antes advirtió, se le sacó de la seguridad americana y se le contrató, me parece una coincidencia demasiado macabra. Entonces, yo no estoy diciendo que estas cosas se planeen, es simplemente que hay cosas que curiosamente se dejan pasar porque Netanyahu sabía perfectamente que podía frenar ese ataque y que el beneficio político que podía recibir era mucho mayor. Igual que el 11S trajo un beneficio político para cierto ala de la política norteamericana que fue inmenso. Y Y cuando un atentado se produce el mismo día de las elecciones, un día antes de las bueno, o 2 días antes de las también elecciones, en otro país que con forma de piel de toro, es muy sospechoso. Pero es Eh, curioso, pero lo que queremos decir es, eh, la gente piensa en grandes conspiraciones con extraterrestres, torres de control. En realidad solo es, se aparta a una persona, se esconde un expediente, se tiene una noción de lo que podría pasar y se deja actuar. No es una mega conspiración. Y luego, vamos a ver, los no, estados no, pero son... yo no quería ir por el tema de la conspiración, quería ir por el tema de que a Netanyahu la gente se Sí. le echó a la calle por un tema de que quería también cooptar la Ah, sí. judicatura Bueno, no, Netanyahu está... nos hemos Perdón, desviado. Por pues, ejemplo, pero porque también aquí en esto es un España nadie fenómeno. se ha movido. Eso sí es verdad, pero también porque no había un ataque con miles de muertos y toda la carrera que tiene Netanyahu, pero Netanyahu está en el mismo punto que Pedro Sánchez, sin movilización, ¿no? Pero Netanyahu es un señor asociado por la corrupción que está acabando con la dinámica socioeconómica y económica, geopolítica que ha llevado a Israel a ser lo que es, ¿no? Con una carrera infame y que su respuesta es atrincherarse en el poder y asaltar, o sea, ir a por todo o nada, ir a por todos los resortes del poder para no ser removido de ninguna manera. Pues Eh, pues, son vidas que paralelas. es curioso, que Netanyahu es de extrema derecha o de ultraderecha, pues no, pero hace las mismas acciones políticas Ujú. y lo que les acosa son los mismos puntos, que es curioso también que es como una señal de los tiempos que corren. Bueno, como te veo con ganas con un ataque de tos y tal, yo espero que a los oyentes les haya gustado. Esto es una visión general. Claro que sabemos quitando las ironías, lo que pasa en la Unión Europea es muy grave, que nos quieran tildar de tontos. Nuestros líderes, de hecho, el otro día escuché una cosa muy curiosa, que es que la democracia es el sistema que permite a la élite descargarse de su responsabilidad, pues nuestros líderes europeos o la gente que está ahí puesta cooptando, apretando, ya no solo es su incapacidad es palparia, ¿no? Sino que están llegando a un nivel de ridículo y un nivel de destrucción. Ojo, que estas cosas pasan, es decir, la China del siglo XIX decidió destruirse antes de modernizarse, es decir, socialmente, históricamente, económicamente ha pasado. Y la Unión Europea, estamos muchos aquí, unos cuantos hablando, pero estamos con una realidad, una población anestesiada y fuera de la realidad, unos medios que por ahora funcionan, una falta de reacción, ¿no? Y la Unión Europea está en un mundo que se mueve, que cambia, que tiene dinámicas fortísimas y que la Unión Europea, yo no sé si es que bueno, ni siquiera es que el plan sea destruir a la Unión Europea, que hay quien tiene ese plan, ¿no? Pero creo que la élite europea tiene unas condiciones psicológicas, unos principios que son totalmente importantes
los que están dispuestos a casi lo que sea con tal de mantener el poder. Y claro, uno va viendo cómo funciona el mundo y cómo estamos y ya no sabe ni cómo advertir, ni cómo publicarlo, ni cómo comentarlo, porque son cosas evidentes, es decir, no son grandes conspiraciones. Yo no estoy hablando de grandes proyectos, estoy hablando de información pública, publicada, notoria, con desarrollos probados. Aquí, efectivamente, todo lo que hemos dicho aquí no hay que irse a oscuros sitios ahí en la deep web, está dichosa ni cosas así. Es información que hay que escalar un poquito. Hombre, si ves el telediario de las 12, no. Claro, se te escapa Ni, un mundo ni que en está. Televisión Española, ni en Telecinco, ni en Antena 3, ni en las autonómicas, ni en la 4, ni en la Sexta. Que eso es todo lo mismo. Claro, yo quería hacer un viaje enseñándole a los oyentes cosas que no sabían, como países que están moviendo la capital, megaproyectos, porque yo veo que lo que vemos, y el anterior programa fue un programa de lo que no estamos viendo, y es que podríamos estar haciendo programas, lo que no estamos viendo económicamente, socialmente. Lo que no estamos viendo, y es fascinante porque hay un mundo de información que está pasando, de debates importantes que están pasando, y nosotros no los estamos viendo. Y esto es una tontería, son 5 capitales, son 3 rutas de la no estamos hablando ni siquiera de los bancos que se están creando, de los fondos, de los movimientos, de las tendencias que se ven. Son 4 cositas. Y de un continente que no responde, que es donde tenemos que vivir. Y me parece increíble que, y luego por lo que hago este programa yo es, a nosotros nos dicen que no se puede hacer nada, que es que, y nos meten unos principios en la cabeza por los cuales no podemos construir casas, no podemos tener desarrollo económico, y uno ve y dice, oiga, que yo estoy viendo que no es que no se pueda, es que usted no quiere, porque la Unión Europea no quiere seguir ninguno de los lineamientos que hay en el planeta, quiere tener uno propio, aunque eso acabe con nosotros, y es fascinante. Y no estamos hablando de cosas imposibles, estamos hablando de que otros países se descarbonizan sin matar su economía, otros se desarrollan, y los únicos que estamos en esta locura de soberbia, que están manteniendo políticas que son nocivas para su propia población, somos nosotros. Y claro, es lo que tú dices, uno luego ve el telediario y es una realidad casi paralela, y estas son cuestiones que son reales. Bueno, yo creo que con esto, después de esto es un buen resumen de lo que queríamos decir. Y ya nos podemos despedir, si te parece bien. Así que, si os ha gustado, poned un me gusta y si ayudáis pues eso, al podcast a que tengan visibilidad, tanto en iVoox como en YouTube, como en los otros sitios donde se va rebotando, porque iVoox me lo rebota en Spotify y en no sé cuántos sitios más. Y bueno, pues eso, que pongáis un me gusta y haced muchos comentarios, que eso también Haces va bien. comentarios, está Y si, y mucho, si un agradecimiento al anterior comentario, que fue el de la oyente, que fue hasta bonito y todo, que me mandaste tú. sí, ¿cuál era? Es que te lo mandé y no me acuerdo cuál era. Vamos a ver. Bueno, Me, sí, te echaban flores, ¿no? Sí, que ha sido hasta. No, de hecho, hace mucho tiempo que parece que ya no nos gastan tiempo en decirnos cosas. Bueno, tendríamos que vivir sin ello. Pero Bueno, oye, hay alguno que también critica de vez en cuando. Hay críticas constructivas y que te dicen fallos y esas se agradecen. eso es Y otros que, maravilloso. y hay otros que dicen tonterías y bueno, es que sí, pero da lo Y, mismo si te apetece mucho decir que yo soy un gafotas y soy feo y tal, pues dilo, porque eso da, porque o te eso acuerdas cuando la cosa está peor, que nos llamaban cuñados, porque es que como cuando uno, porque parece que hay ciertas ideologías políticas que no se pueden tener, o ciertas cosas que no se pueden criticar. O sea, va a seguir habiendo gente con ideología contraria, con visión contraria. Ahora sí que vamos a decir algo de cierre, verdad. Yo me acuerdo de un amigo mío que pasó la revolución y su abuela se murió diciendo viva Cuba libre, viva Cuba española, después de pasar la revolución, no solo la independencia. Así que lo siento, amigos, pero uno puede esforzarse lo que quiera, pero va a seguir quedando gente testaruda que por más que te empeñes, va a tener otra visión de la vida. Por más que los anules, los llames cuñados, por más que tú te aferres en mantener a tu poderoso líder que está en una situación súper débil y cercar el debate político para que no se pueda, hay gente que tiene otras visiones. Ujú. Bueno, pues lo dicho, hasta pronto. Bye. Hasta luego.